esta nueva semana. Vamos a tener una semana de prueba porque la siguiente, adivinen qué, nos vamos de Vacaciones. 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 2 semanas vamos a estar fuera, ¿sale? Entonces es importantísimo que vayan practicando para que regresando de vacaciones lo puedan empezar a realizar como se los estoy pidiendo. Y una cosa más, recuerden que las sesiones en línea, ustedes ya no van a realizar apunte, lo único que van a hacer es comentarme en el chat y un comentario, solo un comentario en la sesión, en el Classroom, por favor. Solo un comentario en el Classroom. ¿Quedó claro? Entonces ya no van a hacer su resumen, ya únicamente van a hacer comentario en Classroom. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, por maestro. Excelente. Pues vamos a avanzar entonces con nuestra clase de historia. La clase de historia de esta semana está interesante porque salimos de la Primera, Segunda Guerra Mundial y luego todos los procesos que se dieron con el indigenismo y con todo eso que se nos presentó, los derechos del niño que no estaban contemplados en aquel momento en el mundo y que se dieron cuenta de que era necesario que empezáramos nosotros a observar. Entonces, en ese sentido, muchachos, tenemos una serie de aprendizajes súper importantes que tenemos que atender. Amaris, no seas malita, ¿me ayudas, por favor, en el que dice AE, 1, 2 y 3? Estos 3 que están aquí están muy chiquitos, pero por favor, acércate. Sí, Luis Carlos. Voy, maestro, es que estoy en mi celular. En el celular puedes aumentarle con los deditos para que se haga más grande la imagen, ¿eh? AE. Identifica los conceptos de hegemonía, guerra fría, distensión y globalización y apertura económica. Identifica los antecedentes de la Corte Penal Internacional. Analiza las características de la Organización de las Naciones Unidas y su relación con la búsqueda de la paz en el mundo. Identifica las funciones de la UNICEF, la FAO y la ACNUR y reflexiona sobre sus posibilidades para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Del mundo. Excelente, Amaris. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, voy al primero. El primerito dice que vamos a ver el concepto de hegemonía. Entonces, vamos para allá, vamos a tratar de observar qué es esa definición. Déjenme veo. Creo que los puse en orden. Hola chicos, en la clase de hoy comenzaremos a analizar un nuevo orden geopolítico del siglo XX. Un siglo XX considerado por muchos historiadores como el siglo de las guerras. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio en el año 1900, dejando aproximadamente 10 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, conocida como la más sangrienta de la historia, parece que no fue suficiente para saciar la sed de sangre de la humanidad, ya que un nuevo conflicto se abría paso a mitades de siglo, el denominado mundo bipolar o guerra fría. ¿Por qué se lo denominó mundo bipolar? Porque los dos vencedores de la antigua guerra mundial hoy se disputaban el poderío: Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que estos dos países, hoy enemigos, habían sido grandes aliados frente a un enemigo en común, la Alemania nazi de Hitler. Ok, fíjate bien. Entonces, el primer concepto que necesito que tú aprendas es el mundo bipolar. Se llama bipolar porque habla de dos polos. Uno representado por Estados Unidos con el capitalismo y otro representado por Rusia con el socialismo. ¿Quedó claro? Por eso se llama mundo bipolar. Eran las dos grandes potencias de la época después de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a pelearse con todo, pero no en una guerra que llevara, que fuera con armas, sino empezaron a pelear en muchos aspectos. Ahorita lo vamos a ver.
qué se denominó Guerra Fría a este periodo? Porque si bien ambas superpotencias se encontraban enfrentadas, ninguna luchó directamente contra la otra en el campo de batalla. Su lucha fue más allá y se centró en extender sus modelos ideológicos, políticos y económicos a sus zonas de influencia, o también llamados países satélites. Evitaron el enfrentamiento directo y abierto entre ellos, pero mantuvieron una situación de tensión delicada a nivel mundial. Ok, ¿quedó claro esto? Se llama Guerra Fría porque no se enfrentaron directamente, aunque sí hubo guerra. Por ejemplo, la guerra de Vietnam fue una guerra que representó la Guerra Fría. Los rusos buscaban de alguna manera que los vietnamitas se convirtieran en comunistas y los Estados Unidos querían que los vietnamitas se convirtieran en capitalistas. Y entonces Estados Unidos mandó a su ejército para que presionara al gobierno de que se convirtieran en capitalistas, pero los rusos no se quedaron atrás y también mandaron su ejército y entonces parecía que estaban peleando en ese territorio los vietnamitas contra vietnamitas, pero en realidad estaban peleando estadounidenses contra rusos. Entonces, así como en Vietnam, sucedió en Corea y en otros países asiáticos y de Europa. Espérenme tantito en esta parte. ¿Ven aquí las imágenes? Había mucha Sí. propaganda, había muchas políticas. Las ideologías que estaban en contra eran la de Marx y la de John Locke. John Locke con el liberalismo económico, Marx con el socialismo o lo que conocen como comunismo. ¿Sale? Vamos a continuar. El planeta se convirtió en un hervidero de pequeños conflictos en los que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban involucrados. Ambos bloques presentaban características propias que lo distinguían del otro. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, defendía la economía capitalista y la propiedad privada y adoptaba el sistema democrático. El bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, defendía a la economía socialista y la propiedad estatal, así como el control de la economía por parte del Estado, y adoptaba el modelo comunista. Ok, fíjense bien, esto es bien importante, ¿eh? Porque mientras que el capitalismo defiende la propiedad privada, el comunismo defiende la propiedad estatal. A ver, ¿qué te estoy diciendo con esto? Tú hoy vives en un sistema capitalista. Dime quiénes son los propietarios de las empresas. Escríbanme por ahí, ¿quiénes son los dueños de las empresas? Si alguien quiere abrir su micrófono, ábralo y dígame, ¿quiénes son los dueños de las empresas? Las personas más ricas, Las personas más ricas. Te voy a poner un ejemplo y dime, ¿quién es el dueño de Telmex? ¿No lo conoces? Se llama Carlos algo, ¿no? Carlos Slim, correcto, José. Carlos Slim, exactamente, Joshua. Entonces, el sistema capitalista le permite a Carlos Slim tener una propiedad privada y una empresa, el dueño de la empresa es Carlos Slim. Díganme, ¿quién es el dueño de Televisa? Emilio Azcárraga, algo así se llama, ¿no? Emilio Azcárraga. El sistema capitalista le permite a Emilio Azcárraga tener una empresa y ser el dueño y ganar dinero con esa empresa. Díganme quién es el dueño de TV Azteca. No me digan que no conocen al dueño de TV Azteca. Se apellida Salinas Pliego. Salinas Pliego.
Entonces, Ricardo Salinas Pliego, muy bien, Joshua, muy bien. Y estos personajes pueden tener el control de las empresas y el control económico porque de alguna forma el capitalismo les permite tener la propiedad privada, pero el sistema comunista no. El sistema socialista en realidad les dice que las empresas, los dueños de las empresas o el dueño de las empresas es el Estado, es decir, el gobierno. Si eso sucediera aquí en nuestro país, ni Ricardo Salinas Pliego, ni Carlos Slim, ni Emilio Azcárraga podrían tener estas empresas. El dueño de estas empresas sería el Estado y ellos serían los que repartirían de alguna forma las ganancias de esta empresa. El sistema socialista dice que las ganancias son propiedad de toda la comunidad. Por eso se le puso comunismo, ¿sale? Entonces entraron en conflicto estas dos formas de ideología política, estas dos formas de economía entraron en conflicto y por eso es que se llama mundo bipolar. Voy a avanzar. La ONU, creada en 1945, se convirtió en el escenario en donde Estados Unidos y la Unión Soviética criticaban sus políticas expansionistas y se denunciaban mutuamente. Para evitar el crecimiento de sus bloques enemigos, ambos desarrollaron un sistema de estrategias. En el plano económico, el bloque capitalista llevó adelante el conocido Plan Marshall, que consistía en una ayuda económica para los países europeos que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en el bloque capitalista, la Comecon se convirtió en la versión soviética de ese Plan Marshall, ya que promovía un sistema de ayuda y colaboración económica para los países de la esfera comunista. Ok, fíjate bien entonces, estos dos planes se hicieron con la intención de reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Para todos aquellos que van llegando, lo único que tienen que hacer es ir comentando en el chat de lo que se está tratando el video. Y recuerden dejarme un comentario en su tarea, en su sesión, para que yo les evalúe la sesión en línea. Entonces, el Plan Marshall fue el dinero que Estados Unidos dejó para reconstruir Europa y el plan o la Comecon fue algo similar que desarrollaron los rusos para reconstruir a los países también de Europa y ver quiénes eran los que estaban a favor de los Estados Unidos o de los rusos. De los dos, ¿no? Sí, de los dos. En el plano político y militar se crearon una serie de alianzas. La OTAN aglomeró a todos los países del bloque capitalista que necesitarían una defensa ante un posible ataque soviético. El Pacto de Varsovia respondió a la creación de la OTAN creando un bloque militar con el mismo rango, pero que aglomeraba a los países comunistas. ¿Se dan cuenta? Otra vez es bipolar, porque por un lado está la OTAN, que respalda a todos los países representados por Estados Unidos, y por el otro lado está el Pacto de Varsovia, que representa a los rusos y a los países que apoyaban a los rusos, al comunismo y su forma de gobierno. Sí, Luis Carlos, es una ironía. El mundo quedó dividido en dos bloques. Como pueden ver, algunos países se aliaron al bloque capitalista, en este caso representado con el color azul, y otros se aliaron a las ideas comunistas, en este caso representada con el color rojo. En las siguientes actividades resumiremos lo que hemos visto en este video para fijar mejor las ideas. Ok, perfecto. Entonces, esta es la primera idea de mundo bipolar. Nos saltamos un concepto que venía aquí que se llama hegemonía. Y el concepto de hegemonía es este concepto de poder como ideológico, de poder absoluto. Y eso es lo que estas dos naciones representaban. O eras capitalista o eras comunista. Y eso era una hegemonía. Tenían el poder de hacerle creer a la gente que ellos, bueno, no hacerle creer, ellos dominaban el mundo y tenían el control del mundo precisamente por la economía
y el poder militar que tenían, ¿sale? Entonces, este es el primer videíto, mundo bipolar. Voy a el segundo concepto, habla hegemonía, ya vimos Guerra Fría, distensión, globalización y apertura económica. Vamos a ver, vamos para allá, porque vamos con la definición de, primero, descolonización. Como tú te acordarás, el mundo antes de las grandes guerras estuvo conformado por grandes monarquías. ¿Te acuerdas? Esas monarquías conquistaron territorios en África, en Asia, en América. Pero llegó el momento de la descolonización. Es decir, que esos países que formaban parte de Inglaterra, esos países que formaban parte de los austrohúngaros, del imperio austrohúngaro, esos países que formaban parte de España, empezaron a descolonizarse. Tan es así que México se independizó de España, ¿sale? Entonces vamos a ver qué es esta descolonización. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy os voy a intentar explicar de forma resumida qué fue y qué causas promovieron la descolonización. Empecemos por ¿qué es la descolonización? La descolonización es el proceso de dejar sin efecto una situación colonial. Es decir, es el proceso político mediante el cual una colonia se libera de su metrópoli. Con frecuencia, esto involucra el uso de la fuerza, de la violencia. El término descolonización surgió después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de la independencia, sobre todo, de muchos países de África y Asia. Pero en realidad, la descolonización empieza ya en el siglo XVIII en América con la independencia de Estados Unidos de Inglaterra y luego prosigue con toda la época convulsa del siglo XVIII en Sudamérica con la independencia de todas las colonias españolas de aquella época. Entendiendo pues ya lo que es el descolonialismo, es decir, conseguir la independencia de la metrópoli, veamos cuáles fueron las causas de ese ímpetu descolonizador. La primera causa fue la Segunda Guerra Mundial. Tras esta, quedó evidente y patente que las grandes potencias europeas no tenían la razón absoluta, no eran inquebrantables, no eran indestructibles. Al contrario, habían sufrido mucho y perdido mucha de la potencia que tenían a raíz de la Segunda Guerra Mundial. También un efecto colateral fue que estas mismas potencias defendieron la libertad, la democracia y la independencia en frente del nazismo y el fascismo, con lo cual las colonias dijeron, así que tú defiendes todo esto, pero yo me tengo que ver subyugado a ti. Pues no, reclamo mi propia independencia basándome en mis ansias de democracia, libertad e independencia. La segunda causa importante fueron el surgimiento de muchos movimientos anticoloniales. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron la Internacional Comunista, que propugnaba que todos los obreros del mundo se debían unir para luchar contra el capital, la dignificación indígena, es decir, hubo muchas voces que dijeron, oigan, los indígenas deben tener los mismos derechos y posibilidades que los no indígenas, es decir, dignifiquemos al indígena. Y por último, la identidad religiosa. El colonialismo se basaba en ir a otro país y gobernarlo desde el punto de vista de la metrópoli. Pues la identidad religiosa de los países gobernados en esta época cobró mucha importancia y fue una piedra de toque para decir, oigan, es que aquí somos diferentes, queremos nuestra propia libertad. Otra de las causas fue la opinión pública. Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública empieza a cambiar y a abrirse a entender
que no se puede tener una colonia subyugada mediante la fuerza militar. Es decir, la propia base de población de la metrópoli estaba un poco en contra del acto de colonizar otras tierras. Otra causa fue la creación de la ONU. Esto es muy importante porque en la ONU muchos países de nuevo cuño que formaron la ONU habían sido antiguas colonias, con lo cual al entrar en la ONU ya como países independientes, se solidarizaron y apoyaron a todos los países que todavía eran una colonia, haciendo presión en la misma ONU para que se luchara contra el colonialismo y se apoyara la descolonización. Otra causa fue la rentabilidad de las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la metrópolis se le hace muy caro y muy poco rentable mantener las colonias económicamente, con lo cual, más que tener beneficios, lo que les provoca son pérdidas. Y por último, la Guerra Fría. La Guerra Fría tenemos a dos bloques, el bloque capitalista o el bloque americano, europeo, occidental, y el bloque comunista con la URSS a su cabeza. Pues bien, como estos dos bloques estaban en choque, pues ¿qué hicieron? Prometer a muchos países la descolonización, la libertad, la independencia a cambio de que se adhirieran a su bloque. Es decir, la URSS fue a países colonizados y les dijo, os damos la independencia con la contrapartida de que seáis comunistas y os alineéis con mi bloque. Lo mismo hizo América, que fue a otros países, les dijo, os damos la libertad con la condición que apoyéis nuestra forma de ver el mundo, es decir, más tirando capitalismo. Así pues, hemos visto qué es la descolonización y qué causas tuvo. Espero que os haya interesado y os haya quedado claro. Y como siempre digo, si queréis profundizar más en este tema. Ok, fíjense bien. Por favor, vi 3 comentarios nada más. Todo el resto del grupo, por favor, coméntenme en el chat qué es la descolonización. ¿Qué es lo que entendieron que es la descolonización? Ok, muy bien, Rafa. Sí, la descolonización, en sus propias palabras, ¿qué es? Listo, los leo, porque si no, nada más tengo a Maris, tengo el comentario, 2 comentarios de Amaris, uno de José Ángel y uno de Rafa. Todos los demás, por favor, en este momento, pónganme su participación en el chat. Sí, Amaris, de hecho fue todo esto provocado a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Sí, reducción del poder de Gran Bretaña, de Francia, se disolvieron pues muchas de las colonias que ellos tenían, ¿verdad? Muchos cambios, la ONU ayudó a la descolonización, excelente. Se da lugar en la Segunda Guerra Mundial, Joshua, excelente, la descolonización es dar la libertad a los países que eran colonias o lograr la independencia, los procesos de independencia, como bien nos dice Janet, excelente. Muy bien, Daniel, sí, los países se querían independizar y no que los conquistaran o dependieran de un país, ¿no? Sin embargo, ¿te acuerdas? Aquí es muy importante, Daniel, que sepas que les garantizaron su independencia si se unían a uno o al otro bloque, ¿no? Entonces, imagínense. Exacto, muy bien, Ricardo. Se llamó Guerra Fría porque no se enfrentaron directamente. Larisa es muy concreta, dice, es la independencia de los países. Diana dice que fue un proceso de independencia política de una colonia en relación con la nación extranjera que lo dominaba. Perfecto, sí. Excelente, Cristian me dice que la colonización era dar libertad a los países que eran colonias. Excelente. Recuerden que todas las participaciones se quedan grabadas, así es que los que no lo han hecho, háganlo. Vamos a pasar a el siguiente video. En el siguiente video
vamos a hablar de la globalización. ¿Qué es la globalización y cuándo empieza a surgir este fenómeno económico, social, político, que hoy en día es súper mencionado en las diferentes asignaturas por razones muy obvias? Por ejemplo, a nosotros que estamos tan cerca de México, nos ha hecho hablar un segundo idioma. Todavía estamos en pañales, pero estamos hablando mucho ya en México el idioma inglés, porque es el idioma que nos permite hacer negocios. Otros están aprendiendo otros idiomas como el ruso, como el chino, como el japonés, para poder tener acceso al resto del mundo. Aunque hoy, con la tecnología, no importa el idioma que hables, hoy teniendo un dispositivo puedes comunicarte con el resto de la gente. ¿Sale? Bien, pues excelente. Gracias, Esme. Gracias a todos los que me hicieron llegar comentarios ahorita ya en esta segunda parte. Voy con la globalización. Hoy vamos a hablar sobre la globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, la globalización es un complejo proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, que se caracteriza por una cada vez mayor conexión, comunicación e interdependencia entre las naciones que componen el mundo, llevando consigo una serie de cambios y tendencias a nivel mundial. Este proceso inició luego del final de la Guerra Fría, a finales del siglo XX, y continuó en el siglo XXI, sobre todo de la mano del impulso indetenible de las redes informáticas, el Internet, y las nuevas tecnologías de telecomunicación que han puesto en contacto poblaciones y mercados geográficamente distanciados. Continuemos hablando un poco más sobre esta globalización, particularmente sobre sus causas. Bien, entre las causas más importantes podemos mencionar las siguientes. Una de las causas fue la nueva reestructuración geopolítica del mundo al concluir la Guerra Fría. Los años transcurridos después de la Guerra Fría fueron tiempos de cambio y se dio el clima necesario para el surgimiento de nuevas tendencias en la economía mundial. Otra de las causas fue la económica así como de los intercambios de bienes, mercancías y servicios, como así también la liberación real. Continuamos hablando sobre las características que definen a esta globalización. Las principales características de la globalización pueden resumirse en las siguientes. La internacionalización de los mercados. La nueva economía que trajo consigo la globalización supone el triunfo de los capitales transnacionales y, por lo tanto, de la libertad económica y la libre circulación de los capitales. Otra característica es la implantación de la cultura global. Comunidades que nunca estuvieron en contacto pueden hacerlo gracias a la aldea global, y esto las empuja hacia un modelo de cultura menos arraigado en lo local y a la necesidad de nuevas formas de identidad cultural, como el individualismo y el cosmopolitismo. Otra característica es la dependencia de las nuevas TIC. Internet y las telecomunicaciones son cruciales para el modelo global, que permite realizar operaciones en tiempo récord a lo largo y ancho de vastas plataformas geográficas. Por último, otra característica es que supera las fronteras geográficas, es decir, el fin de las fronteras y la construcción de una sociedad global es el destino final del proceso globalizador, por lo que sus procesos no atienden demasiado a las fronteras nacionales ni a las nacionalidades. Continuamos hablando sobre las ventajas de esta globalización, de las cuales mencionaremos las siguientes. El libre comercio de artículos y mercancías. Así también incrementa las inversiones procedentes del extranjero. También fomenta considerablemente el estímulo del comercio a nivel mundial. Y también favorece la convivencia y el entendimiento entre los países, así como el enriquecimiento cultural.
cómo aumenta el desarrollo tecnológico. Continuamos hablando sobre esta globalización, particularmente sobre las desventajas que trae la misma. Podemos mencionar la desigualdad económica entre países. Las economías emergentes más potentes, que actúan como potencias mundiales, se ven beneficiadas con la globalización económica al expandirse sin limitaciones. Ahora bien, los países en vía de desarrollo tienen menos capacidad financiera y ello provoca un desequilibrio económico a nivel mundial. Otra de las desventajas es la deslocalización de empresas. Algunas empresas, sobre todo las multinacionales, trasladan sus centros de producción a países en vía de desarrollo, donde la mano de obra barata y la materia prima es mucho más rentable para la empresa. Esto provoca que se incremente el desempleo en países desarrollados, en pro de los países emergentes, y además el empleo generado es en muchas ocasiones totalmente precario. Otra de las desventajas es el dominio del mercado por multinacionales. Es decir, la globalización económica permite el libre comercio, pero no todas las empresas tienen la capacidad de conseguirlo. El resultado final es que las grandes multinacionales siempre salen ganando frente a pequeñas empresas del ámbito local. Por esto ha sido todo por hoy, como siempre le decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les... Perfecto, ya tenemos entonces qué es la globalización. Pues voy a apurarme para poder avanzar. Solamente voy a hacer 2 comentarios en cuanto a la globalización. Ustedes entran a un supermercado, a un centro comercial, y desde el nombre ya estamos hablando de globalización. Walmart. ¿De qué les habla? De una empresa extranjera. Estados Unidos. Tenemos el nombre de Estados Unidos, pero está en México también. Exacto. Y en muchos otros El países. Palacio de Hierro, aunque no me lo crean, ¿de dónde creen que viene? No me digan que no saben de dónde es el Palacio de Hierro. ¿Italia? Francesa. Es una empresa francesa. Chedraui. En Chedraui cuesta menos, ¿no? Son empresas transnacionales. En algún momento tuvimos otra francesa, Carrefour. Lo que hoy son los Chedrauis, antes eran Carrefour, que eran una empresa francesa. Y este es un primer ejemplo de la globalización. Tú entras a un Walmart y encuentras productos italianos, franceses, hindús, taiwaneses, chinos, coreanos, que encuentras productos de todo el mundo en un Walmart, en un supermercado, en un Sam's, en un Chedraui. ¿Sale? Ese es un primer ejemplo de globalización. Un segundo ejemplo de globalización, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Hoy tú conoces, por ejemplo, streamers, que son streamers colombianos, venezolanos, o conoces, por ejemplo, tiktokeros, ¿no? Que vienen de otros países y que finalmente hoy están rebasando las fronteras y que podemos conocer las ideas y las ideologías que tienen ellos en ese sentido, ¿no? Entonces, imagínense, hacen directos y que además esos lives, esos streaming clips o en vivos, que les llaman en español, son, pues, a veces duran 2, 3 horas, ¿no? Y ya tenemos nuevos personajes a los cuales están siguiendo, está Yuki, está Ari Gameplay, por ejemplo, de los youtubers, la Nonstop, está exactamente, y de que generan una parte económica es súper importante porque la gente les pone dinero y les da dinero sin siquiera preguntar para dónde va ese dinero, les hace ganar. Ahí está Misa Sinfonía, ahí están estos hermanitos que andan haciendo videos afuera de las escuelas. Y bueno, ustedes más que yo conocen de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Pero eso habla de la globalización en el mundo. Cada vez estamos haciendo que nuestro mundo sea más pequeño. Es un proceso histórico de integración mundial.
Fíjate, de integración mundial en los ámbitos políticos, económicos, social. Y por eso estoy hablando, por ejemplo, en cuanto a los youtubers del ámbito social, en cuanto a los supermercados del ámbito económico. En cuanto a lo político, pregúntate, hoy prácticamente todo el mundo es capitalista, ¿no? Ya quedan muy poquitos países del corte comunista. Bien, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Me voy a apurar porque terminamos 11:30, ¿verdad? Sí, Sí, maestro. sí. Gracias, muchachos. Déjenme volverlo a intentar. Bienvenido a un nuevo video donde hoy abordaremos sobre qué es la Corte Penal Internacional. ¿Estás listo? Comencemos. La Corte Penal Internacional es un tribunal de carácter permanente, vinculado estrictamente con la Organización de Naciones Unidas, el cual está integrado por 18 magistrados que posteriormente veremos cómo se distribuye. El antecedente lo encontramos en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, ya que producto de la guerra de Bosnia, suscitada entre 1992 y 1995, surgió una preocupación internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, siendo este episodio uno de los más atroces cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, terminando con la vida de aproximadamente 100.000 personas. Fue así que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas propuso un comité ad hoc para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, convocando en la 52ª sesión a una conferencia para el establecimiento de dicha Corte en Roma, Italia, del 15 de junio al 17 de julio de 1998, dando como resultado la creación y adopción del Estatuto de Roma en esta última fecha, el cual dio vida a la Corte Penal Internacional, estableciéndola físicamente en La Haya, entrando en vigor el 1 de julio de 2002, otorgándole la característica de ser una institución permanente que estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas respecto a los crímenes más graves, gozando de total independencia y autonomía. La Corte fue creada estrictamente para conocer, investigar y sentenciar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, siendo estos el crimen de genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y de agresión, tal como lo establece el artículo 5.1 del Estatuto, siendo importante señalar que la preocupación principal fue la persecución y enjuiciamiento del genocidio, entendiendo este como cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Todo ello siempre y cuando los estados pasen a ser parte del estatuto, reconociendo su competencia y aceptando de esta forma la jurisdicción del tribunal, misma que la podrá ejercer si el crimen se ha cometido en el territorio de un estado parte o si el acusado es nacional de un estado parte. Así, el Estado mexicano aceptó la competencia de la Corte el 28 de octubre de 2005, siendo el estado número 100 en integrarse. Tal y como se mencionó, la Corte está compuesta por 18 magistrados, los cuales se distribuyen en presidencia, en la sección de apelación, en la sección de primera instancia, sección de cuestiones preliminares, la fiscalía, la cual está dirigida por el fiscal y estará encargada de recibir información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones y así ejercitar la acción penal ante... Ok, pues rapidísimo, ¿qué es la Corte Internacional Penal? Pues ustedes ya lo vieron, es una corte que está en La Haya y que está lista para ejecutar juicios dentro de los países que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas para evitar el genocidio. ¿Quedó claro? Como lo que sucedió con los judíos allá en la Segunda Guerra Mundial.
Voy rapidísimo con qué es la ONU. Esto es rapidísimo, no nos va a llevar mucho tiempo ver qué es la ONU. Esto es el mapa del mundo. Y esto es Estados Unidos. Y este puntito es la ciudad de Nueva York. Una ciudad impresionante, llena de enormes rascacielos, de grandes avenidas, de estatuas famosísimas como esta, la Estatua de la Libertad. En Nueva York viven casi 20 millones de personas de todas las razas y culturas, como podéis ver en estas imágenes. Este parque donde hay tanta gente es Central Park, un parque precioso y enorme, con lagos, pistas de patinaje de hielo, canchas deportivas, un zoo e inmensas praderas para descansar y jugar. Nueva York es una de las ciudades más importantes y en ella está la sede de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU se fundó en 1945 y actualmente tiene 193 Estados miembros. De hecho, la mayoría de los países del mundo son miembros de la ONU. Los objetivos de la Organización de Naciones Unidas son muy buenos. Buscan mantener la paz en el mundo y que todos los países se lleven bien. Quieren proteger el planeta y también quieren conseguir que todas las personas tengamos mejores condiciones de vida, acabar con la pobreza y con el hambre y que todos los niños tengan acceso a la educación. Por eso han sacado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, unos objetivos que entre todos tenemos que conseguir que se hagan realidad, para así poder vivir en un mundo mejor y más feliz. Bien, ahí ya tenemos lo que es la ONU, ¿sale? Voy a terminar con los otros dos. ¿Qué es la FAO? Alimentos. Todos necesitamos alimentos. Los alimentos son fundamentales para la vida. No solo suficiente comida para no pasar hambre, sino también la mezcla adecuada para conseguir todos los nutrientes que necesitamos. Sin alimentos, enfermamos, se medra nuestro desarrollo o morimos. Somos más que nunca, muchos más. En los últimos siglos la población se ha doblado, triplicado y sigue creciendo de forma dramática. Pero nuestros recursos siguen siendo los mismos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se creó en 1945, tras sufrir 2 guerras mundiales, una gran depresión y muchos otros conflictos, hambrunas y catástrofes que nos ayudaron a entender que estamos en esto juntos. El primer director general de la FAO, John Boyd Ford, afirmó: Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. En ese momento, ya se enteraron para qué es la FAO, ¿verdad? Ahí dijo muy clarito el objetivo de lo que es la FAO y finalmente vamos a ver lo que es, me falta la UNICEF, ¿verdad? Y me falta lo que es la agencia de la ONU, la ACNUR. Ok, déjenme ver, entonces,
Por favor, váyanme colocando en el chat su nombre y su apellido para pasarles lista, por favor, en lo que vamos viendo el video. Bueno, ya también conocieron la parte de UNICEF. Nos faltó nada más el último videíto, por favor, chéquenlo ustedes. Es el Fondo de Naciones Unidas precisamente para la niñez. Si ustedes se dan cuenta, híjole, hemos hecho un recorrido súper importante. Muy bien, muchachos, pues se nos ha acabado el tiempo. Por favor, chequen el último videíto para poder completar con todos los objetivos de la clase del día de hoy. No olviden dejar su comentario en Classroom y nos vemos la siguiente semana. Todos los que ya pusieron su nombre pueden retirarse. Les agradezco mucho. Que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Que tenga bonito día. Hasta luego, profesor.